Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos del chat? Chavos, amor que transforma. Y amigos que nos están viendo y que se están conectando con nosotros en nuestras charlas para chavos, para jóvenes, ¿verdad? Y bueno, para todos los que quieran vernos y recibir de esta palabra, porque hemos estado hablando de el carácter. Hemos estado hablando de ser como Jesús, del modelo JC, el modelo Jesucristo, ¿verdad? Porque habíamos hablado algunas características de Jesús y ahora vemos cómo eso lo podemos llevar a la práctica. Tú y yo, como chavos, podemos caminar en ese mismo ejemplo de Jesús en este mundo, ¿verdad? En esta actualidad, en lo que estamos viviendo hoy en día, tú y yo podemos ser como Jesús, mostrando el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu, que ya hemos visto algunos elementos respecto a eso, porque hablábamos precisamente de cuál es, iniciábamos esta serie y bueno, hoy damos por concluida esta serie que estuvimos viendo a través de estas dos lecciones respecto a esto, al carácter de Cristo. Entonces, hablábamos primero cómo era nuestra forma de ser, cómo es tu forma de ser. Entonces, bueno, si ya estás ahí listo, ¿verdad? Nada más porque yo ya estoy acá haciendo el repaso de lo que hemos estado hablando. Solamente quería decirte que si te has perdido alguno de los capítulos, puedas checarlo en nuestra página de Facebook, Ágape Amor que Transforma, y ahí puedes checar los capítulos anteriores y veas todo lo que hemos estado hablando al respecto. Que te decía, iniciamos hablando de el carácter, hablando de cuál es nuestra manera de ser. Si tú muestras a través de tu carácter que hay amor, gozo, paz, que Cristo vive en ti, o acá todavía tu código postal o tu barrio te respalda, ¿verdad? Ahí se nota en tu carácter, en cómo reaccionas. Hablábamos también de cada uno de los elementos de este fruto. Son 9, es 1, y Jesús dijo, así como la rama está pegada al árbol, ¿verdad? El pámpano está pegado a la vid, así ustedes tienen que estar pegados a mí para que den mucho fruto. Y hablando del carácter, porque dice, separados de mí, nada puedes hacer. Y entonces hablábamos de un amor ágape, un amor perfecto, de un gozo y una paz que sobrepasa todo el entendimiento y que podemos tener en medio de cualquier circunstancia, de la paciencia, de la benignidad y la bondad. Hablábamos que la benignidad tiene que ver en el trato a los demás, en ser cordial, caballeroso, educado, ¿verdad? Y la bondad tiene que ver con pensar las cosas correctas, ser bueno, hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Que luego cuando hay una oportunidad y tú andas pensando ya nada más maldades y a ver qué haces, y no, eso es bondad, hacer lo bueno, pensar lo correcto, sin malicia, ¿verdad? Hablábamos de la fe enfocada a la fidelidad. Si tú crees en Dios, crees en un Dios que no vemos, pero lo sentimos a través de la presencia de su Espíritu Santo, tú vas a ser fiel a Él en todo lo que hagas, en todo lo que vivas, va a demostrar esa fidelidad a Dios. Como esa velita que no se apaga, que ahí va a estar siempre prendida. Y hablábamos de la mansedumbre, que Jesús nos mostró ser manso. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más porque con esto vamos a dar el cierre. La mansedumbre es ser inofensivo, no ser agresivo ni grosero ni andar de vengativo viendo cómo te las van a pagar cuando te han hecho algo, ¿verdad? Y la templanza tiene que ver también con el carácter, con las emociones, con tener emociones firmes. Gente que a veces está de buenas, luego de malas, luego triste, luego alegre, luego enojada, luego otra vez enojada, luego triste, otra vez alegre. Y todas estas cosas, ¿sabes? Pues obviamente no hablan de alguien que tenga controladas sus emociones. Híjoles, pasamos por muchas broncas y cosas rudas y difíciles. Aún en la juventud, en la adolescencia, pasamos cosas, pero Cristo quiere llevarnos a tener un temperamento controlado, como las espadas, que son firmes, se templaban, para que no se torcieran o se hicieran feas cuando las ensartaban en cualquier superficie, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado mucho. Por eso hablamos de templanza o dominio propio, controlar tus emociones, porque luego pues te pasan cosas que a veces te gana el código postal y quieres hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuidemos esos aspectos porque de todo esto trata el fruto. Jesús es el mejor ejemplo, que es lo que vamos a tocar en este cierre. Ahora, también hablábamos antes de llegar a esto
Y una vez que recorrimos cada uno de estos elementos del fruto, que es uno, el fruto, o sea, tú tienes que mostrar todos, no nada más uno, no que son los frutos, es el fruto, y todo esto tienes que mostrarlo tú en tu carácter, ¿verdad? ¿Está fácil? Tal vez no tanto, la neta, ¿no? Porque luego hay cosas, a lo mejor tú no tienes broncas con amar, pero a lo mejor con la ira, con el enojo sí, o a lo mejor no eres tan amable o tan atento con otros, entonces, o no eres paciente, ¿verdad? Pero pues si eres a lo mejor alguien tranquilo, que no aguanta vara. Entonces, pues bueno, ahora tenemos que trabajar sobre todos, ¿verdad? Porque hemos dicho que contra todas estas cosas no hay ley. Dice la palabra, contra tales cosas no hay ley. O sea, si tú lo cumples y si tú lo vives al pie de la letra, no hay nada que pueda detenerte, no hay nada que pueda levantarse en tu contra y decir, él es culpable, o él es esto, es el otro, o ella es así y ella merece esto. No. ¿Por qué? Porque esto solamente es parte de una convivencia y de un carácter que tú muestras como el de Jesús y que te evita muchos problemas, ¿verdad? Claro, no puedes evitar pasar por diferentes circunstancias. Depende de tu reacción, viene la consecuencia. Y el chiste es que reaccionemos bien para que la consecuencia sea buena, ¿verdad? Porque si no, estamos fritos. Y entonces, ya hablábamos la última sesión, la sesión pasada, de la carne contra el espíritu. Porque Pablo, antes de mencionar estos elementos, habla de lo que le llama las obras de la carne. Aquello que le gusta hacer a nuestra carne, pero que al final no le agrada a Dios y te destruye y que te lleva a otras cosas. Y hablábamos de puntos muy importantes que más adelante yo creo en otros estudios vamos a especificar cada uno, porque los vimos por encima, ¿verdad? Y vimos muchas cosas que están en contra de Dios, pero que a lo mejor el mundo hoy te dice, no, tú hazlo, no pasa nada, es tu cuerpo, inténtalo tú, y tú dices, no, pues está chido, mientras sea para mí, no pasa nada. Pero al final todo eso te destruye. Estas obras de la carne con iras, pleitos, borracheras, enemistades, herejías, orgías, borracheras, todas estas cosas que están lejos de, y que hablábamos de algunos temas que hoy en la actualidad se siguen viviendo, y que a lo mejor la Biblia no los toca así específico, Pablo no los dice así, pero que también se relacionan con todos estos elementos de destrucción, de maldad, pero que a la carne le gusta. Entonces tenemos que dejar esto para caminar sobre esto, ¿ok? Y bueno, te decía que hoy damos el cierre a esta serie que estuvo muy chida y muy interesante, y que espero que te esté gustando y que puedas estar aplicándote en estas cosas, tú y Dios, para que seas el mejor en todo, la mejor chava, el mejor chavo, en todo lo que tú hagas, tú aplícate. Y que tú puedas vivir en este mundo y disfrutar cosas, buenas comidas, buenas amistades, ¿verdad? Aún una buena fiesta, ¿verdad? Pero sin llegar a pecar o sin llegar a hacer cosas que al final te destruyan. No, sino que tú puedas vivir con todos estos elementos y demostrar que hay un Cristo vivo en ti. ¿Quién es el mejor ejemplo? Jesús. Jesús es el mejor ejemplo y eso es de lo que vamos a ver hoy. Así es que si ya estás listo, si ya estás preparado, ¿verdad? Después de toda esta pequeña gran introducción que te acabo de hacer, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable y nos enseñe. Ahora, si ya estás ahí listo y quieres poner una botanita, un refresco o algo, ándale, está padre, para que tú escuches este mensaje y puedas, pues, estar atento, ¿verdad? A lo que Dios nos va a enseñar. Pero hay que hacer una oración, porque si Dios no está con nosotros, dice la Biblia, en vano es que hagamos tanta cosa, ¿verdad? Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, vamos a orar, acompáñame. Dios, gracias te damos en este tiempo por ese amor y esa misericordia que recibimos de ti. Hoy queremos aprender más de ti, enséñanos, háblanos, guíanos con tu presencia, guíanos en lo que hoy se va a hablar a través de mí, que sea tu Espíritu Santo que tome el control de todo. Te adoramos y te bendecimos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces pues ya estamos al tiro, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de que Jesús es el mejor ejemplo de todo esto. Jesús lo vivió. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote en Hebreos. Mira, rápido te lo quiero checar para que lo veas. Que no creas que esto es así como de, es que Jesús era perfecto, era hijo de Dios y él no hacía nada. Entonces, no. Él también vivió como tú y como yo todas estas cosas para que él
para que tú puedas entender que sí se puede en comunión con Dios y Él nos pueda entender a nosotros todo este proceso que pasamos. Entonces, mira, en Hebreos 4:15 dice la Biblia. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó, ¿ok? O sea, Jesús pasó por todas estas cosas. Y mira, Él mismo lo dijo en Juan 13:15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús nos dio ese ejemplo para que tú y yo lo podamos llevar a cabo, porque Él fue hombre como tú y como yo. Él también fue adolescente, fue chavo, fue adulto, ¿verdad? Fue joven y pasó por muchos procesos. La Biblia solo nos menciona algunas cosas donde fue probado y lo querían tentar para que cayera. Pero Él vivió como tú y como yo estas pasiones, ¿verdad? Humanas y estas tentaciones para querer caer en el mal. Pero Él se mantuvo firme en todo lo que Él hacía porque tenía comunión con papá, con Dios, y Él amaba a Dios y Él quería estar siempre en comunión con Dios. Entonces tú y yo podemos entender esto, que Él es el mejor ejemplo porque Él agradó a Dios, a su papá en todo, y que tú y yo podemos andar como Él anduvo, mostrando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos va a ayudar para hacerlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Y mira, vamos a leer rápidamente Juan 13. En Juan 13 quiero leerte esta parte, que es parte de la base de lo que estamos aprendiendo. Porque dices, ay, es que es bien difícil. Es que Jesús no tuvo unos hermanos como yo tuve, ¿verdad? ¿Quién sabe? Jesús tuvo hermanos también y ve tú a saber cómo eran. Y dices, ay, es que los papás de Jesús pues era la Virgen María y todo. No, pues todos tenemos, María también tenía su carácter y José también. Entonces, no podemos decir que Jesús a lo mejor, como la Biblia nos lo cuenta, tuvo una vida más, pues como era hijo de Dios y era Dios, así de, ay, no, todo bonito, todo perfecto y todo, así como lo cuentan las películas, ¿verdad? Pero no, también pasó sus bemoles, ¿verdad? Ojalá que un día, a lo mejor si estamos en el cielo, Dios nos pase la vida de Jesús desde bebé hasta que fue a la cruz. Y estaría súper chido ver cómo Jesús también vivió eso, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que Jesús lo pasó, pero mostrando todo esto. Él fue diferente porque oraba, porque leía su Biblia, porque tenía comunión con Dios. Antes la Biblia no era así como este libro que tenemos, no. Eran los escritos, los rollos, ¿verdad? Que estaba escrito desde Génesis, hasta los profetas. Entonces todo eso Jesús lo estudiaba. Por eso cuando el diablo lo tentó, Jesús le dijo, escrito está. Porque eso ya estaba escrito y eso era lo que le ayudó a combatir los ataques del enemigo. Pero bueno, mira, rápidamente te quiero leer esta parte. Porque dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón. Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que soy su señor y maestro, les he lavado los pies a ustedes
para que también se laven los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¡Wow! ¡Qué chido! Jesús poniendo ejemplo y hablando ejemplo hasta de servicio, porque les lavó los pies y todo. Pedro dijo, no, a mí no me los laves. ¿Cómo de que no? Dice, si no te los lavo, no eres digno de mí, no puedes pertenecerme. Entonces dijo Pedro, bueno, está bien, échame, lávame todo. No, tranquilo, Pedro. Solo aquí te digo, si tú ya estás limpio, porque ellos estuvieron 3 años con Jesús y ya habían sido limpios. Pedro había sido transformado, ya era diferente, ya no reaccionaba igual. Por eso cuando están en el patio, están juzgando a Jesús y él está en el patio, dicen, él es de sus discípulos, hasta su forma de hablar lo delata, y él dice, no, ¿cómo crees? Hasta dice que habla malas palabras para defenderse, ¿verdad? Para que no lo agarraran tan bien, pero él había cambiado, él había sido transformado. Entonces dice, Jesús, no te apures, o sea, no es que tenga que lavarte una vez más, solo los pies, y ahora lo mismo que yo hago, hazlo con los demás, y muestra todo esto. Jesús vivió todo esto. Mira, rápidamente te voy a mencionar algunas cosas que Jesús hizo, porque si nosotros nos mantenemos como Jesús, podemos superar las tribulaciones, los momentos difíciles, como Jesús lo hizo en la cruz, ¿verdad? En la comunión con su Padre. La tentación también, como la pasó en el desierto, lo podemos superar, pero necesitamos estar en comunión con Él. Entonces, ¿cómo rápidamente Jesús mostró esto? El amor, aquí lo vemos como Jesús amó a la gente. Dice que él las veía como personas que no tenían, como ovejas sin pastor. Él amó a sus discípulos. Él amó a una prostituta que la iban a matar, la querían matar a pedradas, y él dijo, no, tranquilos. A una samaritana también. Él amó a estas personas. Hay versículos que nos hablan de esto, pero para no extenderme un poco más, solamente te voy a explicar estos pasajes y cómo él amó a Zaqueo, por ejemplo, amó a sus discípulos y aún a Judas, que sabía que lo iba a traicionar. Él mostró ese amor y sobre todas las cosas te amó a ti y me amó a mí, porque sin todavía llegar al mundo, él quiso dar su vida en la cruz. Él aceptó ese proceso, aunque le dolía, aunque decía, ¡ay Dios! Si es posible que pase de mí esta copa, pero él sabía que al final tú y yo podíamos reconciliarnos con él. ¿Tuvo gozo? Claro que sí, Jesús se gozó y era alegre. Yo me imagino que cuando le llevaron los niños, él se gozó con los niños y él los abrazaba y todo, y él tenía esto, ¿verdad? Él se gozó también en medio de la tribulación, porque él cumplió el propósito de Dios estando en la cruz, pero él sabía que estaba cumpliendo un propósito, aunque le dolieron los latigazos, le dolieron los escupitajos y cómo la gente lo ofendía, pero él aguantó vara hasta el final. Jesús fue hombre de paz, por supuesto, y Jesús es el príncipe de paz, y él trae la paz, no solamente la paz para evitar la guerra, ¿verdad? No es eso, sino va más allá. Una paz que te da una seguridad y una confianza de que Dios tiene el control en medio de las circunstancias más difíciles. Por ejemplo, estaban en la barca los discípulos con Jesús, vino una tormenta y ellos sentían que ya no la contaban, que ahí se iban a morir. Y Jesús estaba dormido ahí abajo, ¿verdad? En una parte del barco estaba dormido y ahí van, Jesús, despiértate, ¿no ves que nos vamos a morir? Y Jesús tranquilo, sabía con quién estaba y que Dios estaba con él. Y que no iba a morir hasta que no llegara el tiempo de cumplir su propósito. Entonces Jesús nos da esa paz que nadie puede entender porque es la paz de Dios, ¿ok? Jesús fue paciente, por supuesto, él tuvo que esperar. Por ejemplo, cuando antes de empezar su ministerio, fue unas bodas en Canaán, y entonces se les acabó el vino, y la mamá de Jesús, María, dijo, no, pues que hagan lo que Jesús diga, ¿no? Porque Jesús, acá él va a hacer el milagro. Pero todavía no empezaba su tiempo, y Jesús dijo, mujer, tranquila, todavía no es mi tiempo. Aún así obedeció a su mamá y se hizo el milagro, y dicen que ese vino fue mucho mejor que los vinos que habían pasado, convirtió el agua en vino. Pero él era paciente y esperaba su momento, hasta el momento en que tenía que cumplirse su palabra y empezar su ministerio y caminar sobre eso. Ahora, Jesús fue benigno, fue benigno y bondadoso, por supuesto que sí, ¿verdad? Él mostró esa benignidad y esa bondad. Entonces,
Nada más aquí también te quería decir que fue paciente con la gente que lo provocaban. Con los escribas y los fariseos que estaban encima de él fue tranquilo y paciente. Te decía de la mujer que querían apedrear y andaban todos por, ándale Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? La cachamos en el adulterio. Ahora, la ley decía que tenían que llevar a los dos, al hombre y a la mujer. Solo llevaron a la mujer, al hombre lo guardaron. Y Jesús dice que escribió en tierra y tranquilo, ecuánime, y nada más les dijo, a ver, vamos a hacer una cosa. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero él tranquilo y paciente, siempre. Entonces te decía ahora de la benignidad y de la bondad. Jesús mostró su benignidad. Él fue bueno con la gente. Tenemos el ejemplo de la samaritana. En ese tiempo los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y entonces él se acercó a una mujer samaritana y no solo para pedirle agua, sino para enseñarle el agua verdadera que era él, el agua de vida. Y al final esta mujer conoció a Jesús y fue a compartirles a los samaritanos y dicen que fue la primera evangelista de esa región porque les compartió y ellos conocieron a Jesús y dijeron, no nada más te creemos a ti, sino a él porque lo hemos visto también. Entonces Jesús fue bueno, aunque judíos y samaritanos no se hablaban, él era benigno con las demás personas. Ahora, fue bondadoso, bueno, y también, por ejemplo, con los enfermos y con la gente que se acercaba, Jesús fue benigno, no fue malo. Te hablaba de un saqueo que cobraba impuestos, tuvo encuentro con Jesús y al final el encuentro impactó tanto a Saqueo que él dijo, ¿sabes qué? Todo lo que he defraudado lo voy a regresar al cuádruple, porque él pudo conocer al verdadero Cristo y al verdadero Maestro, y entonces eso lo llevó a arrepentirse, a cambiar. Y Jesús no fue malo, ¿verdad? No lo trató mal, al contrario. Con los escribas y los fariseos se portaba rudo, ¿por qué? Porque ellos sabían que él sabía que ellos no querían cambiar y que nada más lo estaban sonsacando y provocando para hacerlo caer, pero no porque realmente quisieran cambiar. Pero hubo gente de la ley que se le acercó con otra actitud y con otro corazón y los trató bien, como Nicodemo, ¿ok? Como Mateo, y Mateo fue su discípulo. Entonces, eso es importante. Ahora, la bondad, pues los pensamientos de Jesús siempre fueron buenos. Y cuando estaba en la cruz y lo estaban ofendiendo y agrediendo, él todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Él sabía eso. Él pudo haber dicho, sí, pues ahora me la van a pagar. O cuando hay una parte donde dice que no recibieron a Jesús ni a sus discípulos en una región y dos de los discípulos le dijeron, oye Dios, pues ¿por qué? Jesús, perdón, ¿por qué no pedimos fuego del cielo y que de una vez los consuma? Y Jesús dijo, tranquilos, hasta les llamó los hijos del trueno, ¿verdad? Tranquilos, no se desesperen, o sea, no se trata de eso. Porque los pensamientos de Jesús eran buenos, no eran malos, no eran negativos. Jesús fue fiel, claro, fiel hasta la muerte, mostró la fidelidad y esa fe en su Padre. Él creía en su Padre y en la obra que le habían hecho, ¿verdad? Por eso, él fue fiel y se mantuvo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se desesperó. Y entonces Jesús nos habla de esa fidelidad. ¿Fue manso? Por supuesto que fue manso. Y dice, y él dijo, sean mansos y humildes como yo, que soy manso y humilde de corazón. Él no fue agresivo, aguantó en medio de por ejemplo, hablando de la cruz, de todas las ofensas y las agresiones que le hacían. Él aguantó, él lo demostró, fue inofensivo. Dice en Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca, no anduvo ahí reclamando ni nada. Él aguantó, porque él no era el culpable, pero él sabía que lo estaba haciendo por ti y por mí, ¿sabes? Y en eso aguantó, por ti y por mí, ni siquiera por él, porque él no tenía nada que pagar. Él lo estaba haciendo por nosotros. Y entonces él cayó y aguantó hasta el final. ¿Tuvo dominio propio? Sí, claro. Él tuvo control de su temperamento y de sus emociones. Ya te leí ahorita en Hebreos que él se mantuvo firme pero sin pecar, ¿verdad? Él tuvo siempre esta actitud de integridad, de rectitud, y que en medio de todo no se desesperó, no se enojó. Claro, tuvo una pequeña molestia o se enojó cuando llegó al templo, ¿verdad? Y dice que pues el templo, que era la casa de oración, ya era un tianguis, ya era un mercado, y por las cosas de Dios él era muy muy celoso, pero no ofendió ni agredió, simplemente quitó lo que estaba estorbando para la adoración a Dios. Y eso es importante. Entonces, todo esto tú y yo lo podemos mostrar teniendo una actitud correcta y comunión con el Espíritu Santo. Por eso es el fruto del Espíritu. Si tú y yo aprendemos y fomentamos nuestra comunión con Dios,
podemos tener todos estos elementos en nuestros procesos, en nuestras experiencias de vida. Tenemos que aprender a caminar sobre eso, ¿ok? Y entonces espero que te haya gustado mucho esta serie y todo lo que estuvimos aprendiendo. Y ahí métete otra vez a Facebook, compártelo, dale like, o en YouTube. Y para que tú puedas seguir creciendo con nosotros, conmigo, ¿verdad? Y creciendo en estas enseñanzas y muchas cosas que tenemos que enseñar o hablar. Y vienen cosas nuevas y cosas chidas para este tiempo. Si tienes algún tema que quisieras que se hablara, escríbeme ahí y vamos a poder llevarlo a cabo. Así es que solo acompáñame a darle gracias a Dios por esto, ¿va? Papi, gracias te damos por esta enseñanza y esto que pudimos hablar. Lleva a cada uno de nuestros chavos y chavas que nos ven a tener este control, este fruto del Espíritu en su vida, a poder mostrarlo en todo lo que hagan. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo llevándonos a más, Dios. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos que tú levantes en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Que Él sea nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Gracias te damos, Dios. Bendice a nuestros chavos, bendícelos en sus estudios, en sus planes, en sus proyectos. Llévalos a estar en las mejores escuelas, Padre, y que sean los mejores alumnos. Los que están trabajando, bendícelos en sus trabajos también. Ayúdalos a ser los mejores trabajadores y dar siempre ejemplo de tu amor y de tu fidelidad. Gracias por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por vernos en esta serie. Vamos a una nueva serie y que tú sigas estando ahí al pendiente de lo que estamos subiendo, de los contenidos. Y échale ganas para que se vea lo bueno en ti, y no lo malo. Que tú puedas mostrar el carácter de Cristo siempre, ese modelo y ese ejemplo de Jesús con tu familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el metro, donde andes, que se note esto. Amén. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios siga estando contigo y nosotros nos vemos hasta la próxima.